Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a continuar con el estudio bíblico del día de hoy. Estamos en Primera de Samuel, capítulo 15, capítulo 16, perdón. Eh, Estuvimos viendo lo que es el capítulo número 15, lo que es la desobediencia de Saúl y cómo es desechado del reinado por desobediente. Y habíamos visto muchas características de lo que es un hijo de Satanás, cómo desobedece, cómo la arrogancia, la soberbia, cómo el creer que puede hacer lo que uno quiera y atribuirle todos los atributos a Dios es algo muy común en el sistema religioso. Muchas personas van detrás de su propio corazón orgulloso y soberbio, y lo que vemos es que muchas veces van por caminos equivocados, pero piensan que todo es obra de Dios. Hola Manuel Sánchez, ¿cómo andás? Bendiciones. Vanessa Rossi, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Entonces, lo que estuvimos viendo es cómo Dios le da una oportunidad más, porque ya había sido desechado Saúl, y lo manda a hacer una venganza de parte de Dios. Dios dice siempre, la venganza es mía. Y era tiempo de castigar a los de Amalek, a los amalecitas. Entonces, manda que destruyan todos porque era un juicio. Y vemos que Saúl obedece a todos, excepto destruir todo lo bueno. Lisi Torres, Karina Jiménez, bendiciones, gracias por estar ahí. Hoy comenzamos ya con la vida de David, así que Gudelia Harrick, bendiciones, gracias por estar ahí. Entonces, vemos que Saúl había eh, Saúl no había obedecido las palabras que Samuel le había dicho, que destruya a todos. En el versículo número 9 del capítulo 15 de Primera de Samuel nos dice que perdonaron al rey Agag, nos dice que se quedaron con lo mejor de las ovejas, con lo mejor del ganado, los animales engordados, de los carneros, se habían quedado con todo lo bueno y no lo quisieron destruir. Y ahí estamos viendo cómo desobedece. Después cuando le pregunta, aparece Samuel, él viene a Samuel y él es el que bendice a Samuel. Bendito de Dios, o sea que él es ahora el que bendecía. Él estaba convencido de que él estaba haciendo lo correcto, que sus obras eran perfectas, que todo lo que estaba haciendo era perfecto y que todos venían a felicitarlo cuando era un desobediente. Y vemos que Samuel no es uno de esos pastores religiosos que estamos acostumbrados a ver, que te dicen lo que querés escuchar, no te hace sacar el campeón que tenés dentro, no son de esos pastores que te dicen el Señor te quiere bendecir y te quiere prosperar y hacer el hombre más feliz del mundo. Para eso naciste. No es esa clase de pastores. Lo que vemos es que le transmite que dice, a Dios le pesa haberte puesto por rey, le dicen. Yulitza Pérez Padilla, bendiciones. Aquí junto a mi esposo, bueno, saludos a tu esposo, qué lindo que estén en familia, estudiando las escrituras ahí desde Colombia. Así que bueno, un saludo al esposo de Yulitza Pérez Padilla. Gracias por estar ahí en familia. Bueno, entonces estamos viendo que al otro día Samuel se pone a lamentar, llora, se pone a orar y vemos que nos dice que madruga y que fue a encontrarse cuando se va a encontrarse con Saúl, vemos que Saúl se encuentra con que había levantado un monumento. ¿Qué es lo que está haciendo este hombre perverso? Levanta un monumento y nos dice que dio vuelta y pasó delante de él. O sea que hizo un monumento y daba vueltas y lo miraba, idolatrándose, diciendo, wow, cuánta es la gloria mía. Lo mismo que dijo Nabucodonosor, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí para la gloria de mi majestad con la fuerza de mi mano? Entonces estamos viendo el mismo corazón soberbio que el de Nabucodonosor. Eso lo estamos viendo en Saúl. Y eso mismo estamos viendo en los chantas, los chamanes, este tipo de pastores que les queda grande el título de pastor, pero que andan por el mundo exaltándose. Somos influencers, tenemos una iglesia con 800.000 personas, tenemos multitud, es un palacio nuestra iglesia, es un auditorio con el sonido última generación, todo alfombrado, todo. Bueno, ahí vemos el mismo corazón orgulloso. Ellos mismos levantan su altar, ellos mismos levantan un monumento a sí mismos y se miran.
Esto es lo que hace la gente vanidosa. Se miran, se analizan, dicen, wow, no puedo ser tan santo, qué feliz que está Dios conmigo. Pero cuando vemos en las Escrituras, era un hijo de Satanás y que Dios ya lo iba a abandonar y ahora va a levantar a David. Entonces vamos a ver ese contraste. Pero por eso lo vemos que Saúl empezó bien el ministerio, empezó humilde, no sabía, no tenía ni identidad, no tenía nada. Por gracia y misericordia de Dios lo unge como rey. No solamente eso, sino que el Señor también lo capacita. No es que lo mandó a reinar así, que ahora está haciendo, está tropezando porque nadie le enseñó nada. No, Dios lo capacitó bien. Dios se ocupó de que sea, para que sea, esté equipado para que sea un buen rey, pero acá estamos viendo que su corazón perverso lo lleva a la desobediencia. Entonces, cuando viene Samuel, le dice, ¿qué es lo que estoy? Primero en el versículo 13 dice, bendito seas tú de Jehová. Ya no empieza a bendecir. Esto es lo que hace el soberbio, el arrogante, el orgulloso. Él siempre se piensa que está para bendecir. A un soberbio no se les puede orar. No se les puede orar porque ellos son los que oran por el pueblo. A ellos no se les pueden dar palabra porque ellos son los que predican. Y ahí están los soberbios, que tienen los oídos cerrados. Y acá estamos viendo a Saúl bendiciendo a Samuel. Y lo primero que le dice es, yo he cumplido la palabra de Jehová. Lo que estamos viendo es que ni abrió la boca Samuel y Saúl ya le está diciendo, yo cumplí todo lo que me dijo Dios. ¿Qué vemos? El típico religioso que ni le preguntás nada y ya te está mostrando sus obras. Hola Juanito, ¿cómo andas? Tanto tiempo. Vengo de una campaña donde resucitamos 843 muertos. Sí, se levantaron todos de la tumba, el poder de Dios vino sobre mí. Prediqué a la gente se quebrantó, no paraba de llorar, se agolpaba para venir a saludarme. Bueno, y ahí vemos la gente que nadie le preguntó nada, como a Saúl. Pero yo he cumplido la palabra de Dios, yo soy un santo. Ese es el problema. Porque cuando realmente estamos queriendo mostrar lo que hacemos, es porque estamos mal. Si yo tengo que mostrar que estoy ofrendando o que estoy diezmando, en el peor de los casos, aunque no está fuera de la ley, pero el que quiera diezmar que lo haga, pero que lo haga con un corazón alegre, una persona no tiene que andar mostrando lo que ofrenda. Una persona no debe andar mostrando sus logros. Roberto Cabreras, ¿cómo andás, hermano? Bendiciones. Hay hermanos que compiten y que te dicen, yo he ganado tantas almas, como si fuera que son ellos los que ganan las almas. Entonces, y ahí vemos las historias esto se llama fábulas en las escrituras. Cuando los creyentes, los religiosos empiezan a contar sus historias. Yo iba caminando y se me presentó Satanás en persona. Y yo le miré a los ojos y le dije, Satanás. Yo le dije, Señor, no puedo, pero el Señor me dijo, tú eres mayor que Satanás. Y ahí empiezan a contar historias y que ellos vencen y que son ganadores y que eso porque Cash Luna andaba diciendo que él vio a Dios 3 veces. ¿Con qué necesidad teniendo una Biblia? Entonces ahí empezamos a ver, después aparece otro reprendiendo el coronavirus y después, bueno, todas esas cosas, vemos este tipo de religiosos. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Ustedes le preguntan a cualquier hijo de Satanás y todos cumplieron con la palabra de Satanás, de Jehová. Ahora, le preguntamos a un hijo de Dios y siempre sabemos que nada alcanza. Siempre nos damos cuenta que nos falta mucho para llegar a Cristo. Y vemos con ese, no es que seamos pesimistas, que bueno, no somos nada, somos gusanos. No. Somos realistas. Nos damos cuenta que delante de un Dios santo, ¿qué podemos hacer más que inclinarnos y humillarnos? Pero esta clase de personas se creen santos delante de sus propios ojos. Por eso vemos que no hay necio más grande que el que tiene un alto concepto de sí mismo. Saúl tiene un alto concepto de sí mismo. Bueno, después vemos que cuando le pregunta Samuel qué es lo que son estos bramidos, qué pasa, que acá Samuel ya sabía que no había hecho lo correcto, y lo primero que le dice Saúl es excusarse, se empieza a justificar. ¿Qué es lo que empieza a hacer Saúl? Miren lo que dice en el versículo 15 del capítulo 15, dice, Saúl respondió, de Amalek los han traído, los trajeron ellos. Yo no tengo nada que ver, el pueblo. Ellos son los rebeldes. Esto es lo que vemos la consecuencia del pecado. El pecado nos hace excusarnos y siempre encontrar un culpable. Siempre la culpa la tienen todos, menos yo, obviamente, porque yo he cumplido la palabra de Jehová. Esta es la postura de un soberbio, esta es la postura de un orgulloso.
Entonces lo que estamos viendo es que le está empezando a echar la culpa al pueblo. Dice, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. El pueblo fue. Pero todo esto es para sacrificar a Jehová, todo esto es para la gloria de Dios. Ahí vemos al religioso. Yo estoy extorsionando al pueblo de Dios, pidiéndole diezmos, sacándole dinero, extorsionándolos, chantajeándolos, pero todo es para la gloria de Dios, para que tengan un templo bonito al Señor, como si fuera que el Señor necesita de nuestro dinero y nuestro dinero sucio. Porque lo que están robando con los diezmos y las ofrendas estos falsos pastores son hijos de Satanás. Y Dios no se goza. Y el problema es que el creyente está viviendo un engaño. Piensan que ese dinero se lo están dando a Dios, pero no, se lo están dando a Satanás. Por eso no prosperan, por eso no son bendecidos, por eso viven como viven. Entonces acá estamos viendo que todo esto, la filosofía del mundo, el fin justifica los medios. No obedecimos a Jehová matando a todos porque eso lo vamos a utilizar. ¿Sacrificios para quién? Para Jehová, ¿para quién va a ser? Entonces, Irma Martínez, bendiciones hermana, gracias por estar ahí. Néstor Romero, buenas tardes, buenas noches. Entonces dice, pero después destruimos todo. Es como diciendo, obedecimos, pero obedecí en todo, está diciendo Saúl. Bueno, después vemos que lo empieza a reprender Samuel. No es un pastorcete de lo que estamos acostumbrados a que no peques, el Señor te ama tanto, el Señor te necesita, tenés un don tan poderoso que el Señor necesita a vos. ¿Qué va a hacer el Evangelio sin tu vida? Bueno, ahí estamos viendo que Samuel no es ese tipo de cristianos. Daise, alaba, bendiciones, hermana. Gracias por estar ahí, mi hermana de Ecuador. Saludos a tu familia. Entonces acá estamos viendo que cuando le empieza a decir, cuando les empieza a reprochar que ha desobedecido, en el versículo 20 vemos que él dice, yo obedecí la voz de Jehová. Fui a la misión que me envió. He traído al rey Agag, deja al rey vivo. Dice, y destruí a los amalecitas. Ahí está el cristiano. Este es el típico cristiano desobediente, cabrito. Al cabrito hay cosas, sus pecados no los ven, pero sí que se exaltan las cosas que ven. No, yo hago todo bien. Yo los domingos voy a la iglesia, la semana pasada barrí en la iglesia, el otro día ofrendé y ya con eso me gané el reino de los cielos. Entonces, pues no importa si tengo otros pecados, es tan mínimo, pero el problema es que delante de los ojos de Dios es muy importante y es muy grave. Entonces, después le dice Samuel, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué prefiere Dios? ¿Los holocaustos? ¿Un sacrificio? ¿O la obediencia? Esto es lo que nos pregunta a nosotros el Señor. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? ¿Obras o quiere obediencia? El religioso va a decir obras, porque cuanta más obras tenga, el Señor me va a ver con mejores ojos. No, el Señor te va a ver siempre igual, con un amor eterno y todo lo que conocemos. Pero Luisa de la Cruz, bendiciones. Marisa Arzate, bendiciones. De Indiana, muy bien, gracias por estar ahí. Xavier Ortiz, bendiciones. Gracias por estar ahí, hermanos. Pendiente de la enseñanza. Qué lindo, qué lindo. Gracias, hermanos, por estar ahí. La verdad que esto me anima a seguir estudiando y a seguir haciendo los estudios porque hay gente del otro lado que están atentos. Y bueno, gracias a todos. ¿Qué es lo que vemos? El Señor le está diciendo en el versículo 21 a través de Samuel, ¿qué prefiere el Señor? ¿Obediencia o sacrificio? Vayan a cualquier iglesia y pregúntenle, ¿qué es lo que quiere el Señor? Por ejemplo, hagamos una pregunta simple. ¿Qué tenemos que hacer para ir al cielo? Nadie te va a decir obediencia. La palabra nos dice que el Señor quiere obediencia. No. Tenés que predicar, tenés que portarte bien, tenés que ser bueno, tenés que ser santo, no tenés que decir malas palabras, que es parte del caminar de un creyente. Pero lo que Dios quiere es obediencia. Obediencia, no quiere otra cosa. Y el hombre se empeña en llevar sacrificios. Entonces, acá lo que estamos viendo es que luego dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Qué es lo que está diciendo? Obedecer es mucho mejor a que seas un pastor. No digo que no lo sean, insisto. Sabino González, bendiciones hermanos, gracias por estar ahí, mis hermanos de Facebook. A ver,
Si nos presentamos delante de Dios, lo primero que quiere Dios es obediencia. Pero el hombre lo primero que quiere es obras. Por eso gente que recién empiezan a caminar en el sistema religioso y ya quieren predicar, ya quieren caminar, ya quieren sanar enfermos, ya quieren hacer cosas y todo mal entendido. Y hacen cualquier cosa menos obedecer. Y conozco gente que viven así, son desobedientes. Pero Dios no quiere desobedientes. Por eso Dios no quiere talentoso, no quiere gente que venga con un orgullo, lo único que quiere es obediencia y en ese contexto va a trabajar con la persona para que después vaya creciendo con sus dones y talento, pero siempre en un contexto de humildad. Entonces acá estamos viendo que Saúl le importa 3 pepinos lo que es la obediencia. Entonces le vuelve a decir Samuel que como tú has desechado la palabra, Jehová te ha desechado a ti. Entonces lo que vemos es que cuando le dice esto, de que ahora vas a perder el trono, vas a perder el reino, le viene como un ataque de pánico a Saúl, porque él vive para qué, para su reinado, él vive por su prestigio. Entonces, y ahora en el versículo 24, lo que empieza a hacer es, como se ve desesperado, empieza un falso arrepentimiento. Fíjense que empieza a decir, yo he pecado. Fíjense que empieza a decir, yo he pecado. Es que David Silva Donoso, gracias por estar ahí, hermano. No debemos juzgar con justo juicio. Exactamente. Exactamente, David. Fíjense, ahora le empieza a agarrar la desesperación a Saúl y dice, bueno, si voy a perder el reinado, él piensa que va a perderlo ya. Por eso le viene una paranoia. No va a perder él el reinado, porque lo pierde cuando se muere, pero no va a haber descendencia, no va a haber dinastía. Entonces, pero él ya está desesperado ahora de que va a venir un rey y a él lo van a sacar. Esta es la preocupación de él. Entonces, cuando ve la consecuencia de sus pecados, se desesperan. Y ese es el problema de muchos de nosotros, que a veces, cuando viene un juicio, nos lamentamos por el juicio, por la consecuencia del pecado, y no porque desobedecimos a Dios. No porque estamos en falta delante de Dios. A él le importa nada cómo está delante de Dios. Lo único que le importa es el reinado. Entonces dice, yo he pecado, he quebrantado el mandamiento. Dice, porque temía el pueblo con la voz de ellos. Y bueno, empieza a decir que empezó a temer al pueblo. Dice, perdona ahora pues mi pecado. Le empieza a pedir perdón a Samuel. Fíjense lo mal que está este hombre. No es que se está presentando delante de Dios, no es el que está diciendo vamos a hacer un sacrificio, me voy a presentar delante de Jehová, voy a ayunar, voy a rasgar mis vestidos, No, le está diciendo perdóname, como si fuera que es un trámite. Ah, bueno, listo, ya estás perdonado, volvés a ser el rey. No estamos viendo eso. Entonces, Marisa Sarte, muy bien, gracias ahí Marisa de Facebook por estar ahí conectada. Entonces, lo que estamos viendo, esto se llama remordimiento y no arrepentimiento. Entonces, muchas veces tenemos que darnos cuenta si es remordimiento. Por ejemplo, Judas entregó al maestro y en un momento dice, he entregado sangre inocente. Identifica el pecado, pero no se arrepiente. Y decimos, ¿por qué se mató? Podríamos decir, se mató porque, bueno, se arrepintió. No, se mató porque había perdido el prestigio, porque había quedado una mala fama, le quedó la chapa de traidor, había traicionado al maestro. Todo lo que él pensaba se había derrumbado. Él pensaba que, iba a ser que Jesús iba a ser el rey y que Judas iba a ser un hombre, el tesorero del reinado de Israel. Así que imagínense lo que se imaginaba en Judas en su cabeza. Pero cuando ve que no tenía nada de esto y se quedó sin nada, se suicidó, se terminó matando. Entonces, lo que vemos es que Saúl no se arrepiente por lo que hizo, porque es más, vemos que vuelve a reafirmar que él está bien lo que está haciendo. Él dice, está bárbaro todo lo que hice yo. Pero ahora como le está diciendo, te vas a quedar sin el trono, me arrepiento del pecado, te ruego, perdóname. Hola Cristina Torres, bendiciones. Entonces, vemos que en el versículo número 20 le dice que este trono ya lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Y acá empieza la paranoia. Está diciendo, ya el trono se lo dio a otra persona. Y él seguramente pensaba que iba a venir otro rey y que le iban a despojar a él. Entonces estaba como loco, estaba desesperado. El tema es que recién iba a empezar la historia de David, que va a empezar ahora. No es que, bueno, que ya había otro hombre preparado, no, pero este hombre
centrado en sí mismo, y en el versículo 30 vuelve a decirle, él dijo, yo he pecado, te ruego que me honres. Lo único que le importa es la honra. Lo único que le está pidiendo es tener lo que es honores. ¿De quién? Delante de los ancianos, delante del pueblo, delante de Israel. Él quiere estar bien en su reinado, lo único que quiere. Cristian Ferreira, ¿cómo andás, negrito querido? Gracias por estar ahí, qué lindo verte. Entonces, lo que estamos viendo, Manuel Sánchez, sí, estamos con Primera de Samuel, la historia de David, Manuel, no estamos con las 70 semanas de Daniel. Bueno, entonces acá estamos viendo que después viene Samuel, le corta la cabeza al rey, y en el versículo 35, que es lo último ya del capítulo 16, y ya empieza la historia de David, nos dice que nunca más, porque después de esto, Samuel no volvió a ver nunca más a Saúl, y nos dice que Samuel lloraba a Jehová. Lloraba, él oraba, él clamaba y lloraba. Entonces lo que estamos viendo es que empieza a llorar. ¿Qué es lo que estamos viendo en Samuel? Un hombre, y en esta primera parte del capítulo 16 vamos a ver un poquito el enfoque en Samuel, que ya se termina ya el ministerio, pero es casi lo último que hacen. Y vemos que va a estar basado en que Samuel sigue aprendiendo. Vemos un hombre de Dios, un hombre que desde que nació, lo que vemos es desde que nació, estaba destinado a servir. Desde niño servía, toda su vida él se lo dedicó al Señor, era un hombre incorruptible, era un hombre con una conducta intachable, irreprensible. Él se para en contra que lo diga ahora, nadie dijo nada, era una persona de Dios, era sabio, era temeroso de Dios, era un hombre que ahora lo vemos anciano, y lo que vamos a ver es que aún así el Señor le sigue enseñando, esto es lo increíble. Entonces, fíjense que termina el capítulo 15, versículo 35, con Samuel llorando. ¿Y cuál es el problema? Este es el problema cuando lloramos. Lloramos mucho es porque estamos pendientes del pasado, que es lo que estudiamos el día domingo con la historia de Marta. Marta, estás afanada. El afán puede ser al pasado, al vivir recordando cosas del pasado, y esto va a traer depresión. Acá lo estamos viendo a Samuel en ese estado, que llora mucho. Entonces, lo que vemos, hola Damaris Clavijo, muy bien. Lo que estamos viendo es que ahora Samuel se encuentra llorando y está arrepintiéndose. ¿Por qué Saúl? ¿Por qué Saúl hizo esto? Llora y llora y llora. Y está bien llorar, está bien desahogarse, pero no podemos vivir llorando, ese es el tema. Hay un tiempo para llorar. Y acá estamos viendo que ya va a haber un error. Fíjense cómo empieza el capítulo número 16, que acá ya vamos a ver que Samuel unge a David y dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Entonces acá el Señor hasta le está, no digo reprendiendo, pero sí que le está haciendo un llamado de atención. ¿Hasta cuándo vas a llorar? O sea que estaba constantemente llorando, o estaba angustiado, o por ahí no llorando literalmente con lágrimas, pero sí triste, pero sí pensando, y se levantaba pensando en Saúl, y por qué, y después se enteraba las cosas que hacía Saúl, y vivía mal. Y esto es lo que debemos entender. Puede ser que te hayas separado, que te hayas divorciado, y que estés llorando, y que hayas llorado un tiempo. Está bien que hayas perdido un trabajo y estés pasando hambre, y que lo que sea. Puede ser que estés llorando por muchas cosas, por un ser querido que se murió, todo. Bueno, el problema es cuando vivimos llorando. Ese es el problema. Ese es un error, el llorar mucho. ¿Por qué? Porque cuando lloramos nos deprimimos. Y cuando estamos depresivos solamente pensamos en nosotros mismos. Y yo, mi dolor, la tristeza, todo por mí, todo para mí. La persona se vuelve, primero, que empezamos a atentar contra Dios. Entonces, Gabriela Olmos, a mí también me encanta. Estaba desesperado por llegar a partir de acá. Ahora estoy cómodo y estoy tranquilo. Esto lo disfruto y espero disfrutarlos con ustedes. Todo lo que es la vida de David, no solo el capítulo 16. Entonces lo que vemos es que cuando estamos llorando constantemente, caemos en depresión. Y lo que estamos haciendo es tentar contra Dios.
En simples palabras, el llorar, nosotros nos pensamos que decimos, ay, Señor, pobre de mí, de 7.500 millones de habitantes en la tierra me pasa a mí. Ay, Señor, yo soy el único que sufre. Bueno, esa postura de princeso o de princesa de Dios, como tienen la costumbre los cristianos, lo único que significa es que están en contra de la providencia de Dios. Esto es lo que significa. Es decirle, porque Dios es soberano, nos pone en una situación, en una prueba para que la pasemos, pero nosotros no estamos de acuerdo. Entonces yo me pongo en contra de Dios. Esto es lo que significa. Llorando, Señor, ay, pobre de mí. Señor, lo que significa esto es que no estoy de acuerdo con lo que me estás dando como providencia. Si yo fuera Dios, haría las cosas mejor. Esto es lo que le estamos diciendo a Dios. Por eso hay que tener cuidado cómo caminamos por la vida. Como creyentes tenemos que saber que las pruebas malas tenemos que pasarlas y pidiéndole al Señor fuerzas, no pidiéndole que nos quite de las pruebas. Ya lo vamos a ver a David en todos los casos. Nos va a enseñar a cómo orar, nos va a enseñar a cómo consultar a Dios, nos va a enseñar a cómo esperar en Dios. Entonces, todo esto vamos a ver, es un tipo de Cristo. Que ya quiero empezar, pero bueno, estamos con Samuel con esto. Entonces, vemos que es un error llorar mucho. Entonces ahora Jehová le dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Y esto les dice a ustedes y me dice a mí, ¿hasta cuándo vas a llorar ese fracaso? ¿Hasta cuándo ya pasaste por el desierto? Ya tendría que estar fuerte, ahora levántate. Entonces acá le está diciendo, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine en Israel. ¿Qué es lo que le dice Jehová a, a Samuel? Lo que le está diciendo es, ¿hasta cuándo vas a llorar algo que yo ya predestiné? Yo ya lo deseché del trono. ¿Hasta cuándo vas a llorar? El Señor te dice, yo te saqué ese esposo, te engañó y se fue con otra. ¿Hasta cuándo lo vas a llorar cuando yo te lo saqué de tu vida? ¿Se entiende? ¿Hasta cuándo vas a llorar por ese trabajo que yo te lo saqué de tu vida para poder trabajar en ti? ¿Se entiende qué es lo que le está diciendo a Samuel? No le está diciendo a David que recién empieza y arranca, no, a Samuel que está en el final de su ministerio y toda su vida se dedicó como un nazareo, como un hombre de Dios. Entonces, lo que estamos viendo es que le dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que reine sobre Israel? Y fíjense que ahora, ¿qué es lo que está haciendo? El problema es que Dios también le está haciendo un llamado de atención. ¿Por qué? Porque seguramente Samuel decía, ya estoy viejo, ya es tiempo de morir, es tiempo de irme, y así tenemos muchas veces ese pensamiento. Hay veces que escucho cristianos y dicen, ay, no veo la hora que venga el Señor, ya en su segunda venida, así nos vamos. Que no venga porque si estás en ese estado no sé a dónde te vas a ir. Hola Cristian Jiménez, ¿cómo estás? Entonces, lo que vemos es que el llorar mucho impide la obra. Ese es el problema. ¿Qué es lo que pasa? Samuel, en lugar de seguir sirviendo, en lugar de seguir en la obra, está llorando. Y nosotros no podemos servir si estamos llorando en el pasado. Porque no vas a tener fuerzas para las obras, no vas a estar lúcido. Entonces ahora el Señor lo que va a hacer es le dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto rey. Fíjense, ahora le está diciendo a Samuel, levántate, llena tu cuerno de aceite. ¿Qué significa el cuerno de aceite? Bueno, ya lo había explicado un poquito con Saúl, que fue el primer rey ungido para Israel. El cuerno representa la autoridad. En el reino animal los animales se guían por el tamaño del cuerno. Entonces, según el cuerno que tenga el animal, tiene una autoridad. Por eso vemos que el cuerno representa autoridad. Por eso estamos viendo, cuando vemos que aparece un cuerno que hacen sonar el cuerno para ir a la guerra, significa la autoridad de Dios. Cuando vemos los cuernos, por ejemplo, en el altar de bronce, bueno, ahí vemos todas cosas que tienen que ver con la autoridad. Cuando aparece en Apocalipsis, los 10 cuernos representan una autoridad también. Entonces, acá lo que está diciendo es que de parte de Dios va a haber una autoridad sobre este rey, que la tuvo también Saúl, pero la despreció. Entonces, el Espíritu de Dios estuvo sobre Saúl, pero despreció todo. Entonces, vemos que
Llena el cuerno de aceite. El aceite representa el Espíritu Santo. Por eso el aceite nos habla del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando hablamos de que el candelero tenía que tener el aceite para que alumbre, el candelero representa la iglesia. Y el aceite es el Espíritu Santo. Y la iglesia somos nosotros. Pero nosotros, por nuestra propia cuenta, no podemos enseñar ni hacer nada. Por eso necesitamos del Espíritu Santo para que nos guíe, nos dé luz y que pueda iluminar. Entonces, el aceite representa que con esto va a ser propiedad privada de Dios y esta es la unción. Entonces, Carolina Pineda, decime la pregunta, que no sé qué pregunta me hiciste, Karin. A ver, no sé porque ya se me pasó. Bueno, Carolina Pineda, no sé qué pregunta hiciste, pero pregunten lo que quieran, obviamente estamos para eso. Cinia Fernández, ¿cómo estás? Bendiciones. Mercy Magallanes, ahora tocan cuernos en algunas iglesias. Eso no tiene nada que ver con lo que está. A ver, lo que están haciendo con las iglesias no es un cuerno, es el shofar que lo llaman. El shofar, a ver, ¿esto qué quiere decir? Esto significa que la iglesia se está judaizando. La iglesia significa cuando vienen movimientos judaizantes, es que toman la Biblia y quieren que la iglesia, después de Cristo, llevarle todas las culturas del pueblo de Israel. Entonces, no podés decir Jesús, tenés que decir Yahshua. No podés decir Jehová, tenés que decir Yahweh. Al Señor le tenés que decir el Eterno. Hay que danzar en la iglesia. Hay que tocar el shofar. Y vemos que todo fuera de contexto. Eso es que la iglesia se está judaizando. Y esto es lo que luchaba Pablo con la iglesia que se judaizaba constantemente. Entonces tenían que luchar. Y hoy está muy fuerte esto. Pero en simples palabras, son gente que no entiende nada. Tocan el shofar porque, claro, como no leen la Biblia, no estudian, no caminan en obediencia, están turbados, buscan obras que se puedan ver y que sean palpables. Por eso necesitan escuchar un cuerno, gritos, bailes, danza, porque necesitan ver para creer. Entonces, pero es totalmente falso. Si estás en una iglesia donde están tocando shofar, ahí no es. Seguí sola, que va a ser que es lo más sano. Entonces, acá lo que estamos viendo es que exactamente, Pablo hasta reprendió al apóstol Pedro si le pegó un cachetazo, dice David. Sí, algo así fue, por querer judaizar. Pero bueno, acá el cuerno está hablando de la autoridad. Esto representa algo. Entonces vemos que le dice, y te enviaré a Isaí. Este es el papá de David. Acá ya empieza a aparecer la historia de David. Y nos dice que Isaí de Belén. Recuerden que estaba profetizado que el Mesías, que la semilla mesiánica, iba a nacer en Belén. Acá estamos viendo que por eso también nos habla el hijo de David y todo este tipo de cosas. Entonces, lo que vemos es que tiene que ir a Belén. Este es en el sur de Judá, donde estaba, recuerden que Samuel andaba por todas partes haciendo sacrificios. Y vemos que dice, porque de sus hijos me he provisto rey. Acá ya vemos que Dios ya tiene predestinado. Fíjense que Dios ya está en sus planes, quién va a ser el rey, y se cumple. No es que David dijo en su corazón, ay, yo acá pastoreando ovejas, si llego a declarar con fuerza que quiero ser rey, voy a ser rey. Entonces dijo, el Señor me ha llamado para ser rey en el nombre de Jesús, y fue rey. No, eso es falso, eso es un delirio del hombre. Por eso vemos la predestinación y cómo Dios tiene preparado las cosas para sus hijos. Entonces, lo que vemos es que ahora Samuel se encuentra con que tiene que ir a Belén. Y el problema es que ahora se ha desatado una gran dictadura. ¿Por qué? Porque después de que Samuel le dice que le ha dado el trono a otra persona, empieza la paranoia de Saúl, empieza la locura, y empieza una dictadura ahora, empiezan a perseguir todo, empieza a ver todo espía. Lo que menos hacen es gobernar este rey, pero está totalmente paranoico por quién quiere ocupar su cargo. Entonces, fíjense cómo está Samuel. Versículo número 2. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me matará. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Fíjense que termina el versículo 35 y Samuel llorando. Y ahora no lo estamos viendo muy lúcido. Recuerden que Samuel le había cortado la cabeza al rey Agag, lo reprendió a Saúl 48 veces, todo.
Pero ahora lo estamos viendo con miedo. Ahora estamos viendo que Samuel le tiene miedo a Saúl. Y puede ser que lo mate, pero el tema es que tiene miedo ahora Samuel. Por eso dice, ¿cómo iré? Fíjense que estas son palabras, no son palabras de Samuel. Cuando vemos que Samuel era un hombre que iba al frente, pero ahora le está diciendo, andá a Belén, ay, ¿cómo voy a ir? Y es así cuando el Señor nos manda a hacer algo, ay, ¿cómo voy a hacer? Soy pobre, soy feo, no tengo dinero, siempre nos falta algo. Entonces empieza con esto un poco Samuel. ¿Cómo iré? Pero por eso vemos que después de llorar tanto y pensar tanto en Saúl, eso te perturba. Eso te juega en contra, el llorar demasiado. Por eso lo estamos viendo ahora en una condición no de la mejor manera a Samuel. Por eso estamos en una pandemia o cuarentena, coronavirus, lo que quieran, sí estamos. Pero el problema es que si estamos constantemente pensando en eso y llorando por eso, no vamos a estar lúcidos a la hora que Dios nos mande a hacer algo. Vamos a ser cobardes, vamos a tener miedo, vamos a pensar que nos vamos a morir, no tenemos rumbo, vamos a estar confundidos. Y acá lo vemos un poco confundido a Samuel. A Samuel, y encima de viejo ya. Entonces dice, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me matará. ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué está diciendo, si Saúl lo supiera, me matará? Dice, si Saúl lo supiera, ¿por qué? Porque estaba lleno de espías. En una dictadura nadie puede hacer nada. Todo le llega el cuento a el dictador y los mandan a matar. Entonces lo que estamos viendo es que hay una dictadura, una especie de dictadura, a causa de que alguien pueda usurpar el trono, y habían espías en todas partes. Entonces, si Saúl iba a algún lado, le iba a llegar el cuento a Saúl y lo iba a matar a Samuel. Igual está siendo un poco exagerado también Samuel, perdón. Entonces, me matará. Estamos viendo que no está lúcido del todo. Jehová respondió. Fíjense que ahora le está diciendo, bueno, no le empieza a decir, lo vemos un poco confundido y un poco turbado a Samuel. Pero Jehová no le empieza a decir otra cosa. Fíjense qué es lo que hace. Dice, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificios a Jehová he venido. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Dios lo está mandando a mentir? ¿Dios lo está mandando a decir que mienta para que se salve su vida? Andá a decirle que vas a ofrecer sacrificios, pero no, vas a ungir a David. ¿Esto es lo que le está haciendo el Señor para Samuel? No. No, porque Samuel se dedicaba a esto. Y era lo que tenía que hacer. Samuel iba por Gilgal, iba por Betel, iba por Mizpa, por todas partes, andaba ofreciendo sacrificios. Entonces, lo que vemos es que Samuel va con el oficio que tiene, a ofrecer sacrificios. Entonces, ¿qué vemos? Que no le hace mentir. Vemos que no es un Dios tramposo que le dice, bueno, haz esta cosa y lo bendecimos. No. Anda, y si te preguntan a dónde vas, a ofrecer sacrificios. Entonces, Marcelo, ¿cómo andás? Bendiciones. Entonces, versículo número 3. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Fíjense que le sigue enseñando a Samuel. Yo te voy a enseñar lo que has de hacer. Está con miedo, está temeroso, está confundido, está turbado Samuel. Está angustiado, está afligido. Se ve que pensaba mucho en las macanas que estaba haciendo Saúl. Se lamentaba por haber levantado este rey Samuel. Entonces lo que dice es, yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Fíjense que siempre vemos la soberanía de Dios al que yo te dijere. Entonces vemos que es Dios el que elige a los reyes, es Dios el que elige a los gobernantes, Dios es el que eligió a Saúl, Dios es el que eligió a Hitler, Dios es el que eligió a Napoleón Bonaparte. Si nos queda un poquito en claro, pero a veces nos creemos que, bueno, que el mundo se descontroló y que Dios estaba ausente y que, bueno, las cosas salieron así, pero no. Yo veo a veces que se están lamentando porque asume cierto presidente, otro, y lo que tenés que entender que son los juicios de Dios, que está levantando a quien sea para ejecutar sus juicios. Entonces, pero acá estamos viendo que le dice que ungirás al que yo te dijere. Versículo número 4.
hizo, fíjense que Samuel, aunque no estaba firme del todo, no digo no firme, pero sí un poco perdido, un poco angustiado, y eso te entenebrece un poquito los sentidos. Pero vemos que obedece. Hizo pues Samuel como Jehová dijo. Entonces, ¿qué vemos? Vemos un hombre de Dios que obedece, no cuestiona, va y hace, a diferencia de Saúl, que hace lo que le parece. Y luego que él llegó a Belén, fíjense, ahora llega a Belén, y fíjense en qué condiciones se encuentra Belén. Las personas que viven acá, y nos dice, los ancianos de la ciudad, cuando hablamos de ancianos estamos hablando de los hombres de renombre, los pastores, los ancianos, los obispos, los hombres de Dios, los maduros en la fe. Fíjense, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Fíjense, lo están recibiendo con miedo. Pero estamos viendo que Samuel tiene miedo, los ancianos tienen miedo, pero acá está, tampoco no es tan abiertamente el miedo de Samuel, sino que pregunta cómo iré, me van a matar, es un poco esa confusión, pero no es que había un miedo tan exagerado. Pero acá vemos que los ancianos, ellos sí tenían miedo. El tema es que Samuel tenía miedo de la tiranía de Saúl, de lo que podía hacer, que se podía esperar cualquier cosa, pero los ancianos tenían miedo de Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel era un hombre severo con el pecado. Samuel era un hombre que exhortaba, que reprendía, que era un hombre que era de temer para los que andaban caminando por el libertinaje. Entonces acá estamos viendo que eran ancianos desordenados que vivían como querían y tenían miedo de que venga Samuel a ejecutar sus juicios como hombres de Dios. ¿Se entiende? Es como decir, la iglesia está de fiesta. La iglesia está de fiesta, hacemos lo que queremos, todo, y en un momento tienen que rendir cuentas. Y cuando viene ese hombre al que le tengan que rendir cuentas, ahí les agarra el miedo como estos ancianos. O sea que estaban viviendo de fiesta en Belén, haciendo lo que querían. Entonces, cuando llega Samuel, empiezan a agarrarle miedo a estos ancianos que deberían ser el ejemplo. Entonces, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y le dijeron, ¿es pacífica tu venida? Fíjense lo mal que están. Es pacífica tu venida. Están esperando de que... O sea que ellos... A ver, son como esas personas que en el haber tienen un prontuario negativo y saben que les llega la hora. Un poco así lo están esperando. Entonces ya se están como atajando de que venga a ejecutar los juicios. Por eso, ¿es pacífica tu venida o para qué viniste? Con miedo. Qué feo, qué triste andar así. Qué triste andar así porque no te podés presentar de un hombre delante de Dios porque estás sucio. Porque estás sucio. Entonces, en el versículo número 5 nos dice, él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos. Fíjense lo que empieza a hacer. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Los está llevando a estos ancianos a limpiarse, a purificarse, a hacer sacrificios, a arrepentirse de sus pecados, a corregir lo deficiente. Venid conmigo al sacrificio. Y sacrificando, él, a Isaí y sus hijos, los llamó al sacrificio. O sea que los santifica a toda la familia de Isaí, a todos estos hombres, a todos los de Belén, y vemos que hay una limpieza, una pureza de parte de este sacrificio, lo que representa. ¿Qué es lo que vamos a ver? Esto termina siendo una unción secreta. Esto vemos que termina siendo algo medio escondido. ¿Por qué? Porque sería una traición hacia el rey. ¿Qué es lo que haría el rey? Automáticamente iría a matar a David y a toda su familia y a todos los que conocen a David, por si las moscas. Entonces, lo que vemos es que va, santifica a la familia, hace sacrificios, versículo número 6. Aconteció que cuando ellos vinieron, vio a Eliab. Acá aparece el primogénito de Isaí, el hermano mayor de David. Y fíjense, por eso les digo que Samuel sigue aprendiendo. Fíjense, y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. ¿Qué es lo que pasó acá? Samuel, después de hacer el sacrificio y que todo es bonito, todo, dice, bueno, a ver, vamos a ver los hijos, vamos a hacer lo que teníamos que hacer. Y llega Eliab, imagínense, un cuchillo entre los dientes,
musculoso, guerrero, la cara de Brad Pitt, los músculos de Conan el Bárbaro, y así llegó, y todo guapo. Claro. Y Samuel dice, no se diga más, aquí está el rey. Pero ¿qué es lo que vemos? Vemos que Samuel, insisto un poco, que lloraba mucho. Por eso también es como que cuando nosotros estamos un poco así, no estamos lúcidos, no estamos siempre en sintonía con la voluntad de Dios, cuando estamos depresivos, cuando estamos ansiosos, cuando estamos estresados. Entonces, insisto un poco en eso. Lo que está haciendo es que se está dejando guiar por los ojos. Ve que él imagina, este sí que tiene que ser rey. Y al final, Samuel, que cuando eligieron a Saúl, él es el que hizo la diferencia. Todos eligieron a Saúl porque era alto, porque era bonito, porque era de buena familia y todo. Y Samuel decía, no, no porque es un pecado grave dejar al Dios de la gloria. Entonces, había hecho una gran diferencia, pero ahora estamos viendo que hasta igual que el pueblo de Israel lo está haciendo Samuel. Lo ve a Eliab, no se diga más, acá está, este casi como Saúl, así que ahí estamos viendo que Samuel no está, por eso digo que Samuel sigue aprendiendo. Samuel estaba llorando, Samuel estaba triste, Samuel se levanta, no sabe hacia dónde ir, tiene miedo de ir, pone excusas, ¿cómo voy a ir a Belén? Si me agarran, me matan. Entonces acá estamos viendo que en todo esto el Señor sigue tratando con Samuel también. Y fíjense que dice, de cierto, delante de Jehová estás ungido. No se diga más, acá está el rey. Versículo número 7. Jehová respondió a Samuel. Cuando Samuel ya dijo, no se diga más, acá está, el Señor le dice, no mires a su parecer. Esto es lo que nos dice a nosotros el Señor. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Que es grande, que es alto, que es bonito, que es adinerado, que es una mujer que canta bonito. Fíjense hoy, a Cristín Di Clario, que es una cantante horrible que no me gusta, ni en lo musical, ni, bueno, en lo espiritual obviamente que no hay nada. Pero claro, como es bonita y canta bonito, es palabra santa. Entonces la mujer se pone a orar y declaro sanidad, hacemos lo que quiero, y empiezan a hablar y a opinar de las cosas de Dios como si supieran. Pero el mundo dice, claro, pero como es bonita, canta bonito, vende discos, es famosa, vamos a escucharla. Pero Señor, ¿qué es lo que te dices? No mires a su parecer. Lo mismo que, no sé, por ejemplo, hay una iglesia que, bueno, iglesia, más que una iglesia, eso es un chiste, Hillsong se llama. Y es una iglesia de famosos, de gente cool y cosas así. Se había convertido, creo que Justin Bieber, Justin, no sé cómo se llama el chico este que canta. Y recién se había convertido. Y el tipo se empezó a tatuar cruces de Cristo y todo porque decía que era cristiano. Y claro, la iglesia, qué lindo, qué gloria a Dios. Y después, 3 años después, dice, voy a ser pastor. Claro, pero la gente, y obviamente que va a tener seguidores, Justin Bieber, si se decide ser pastor. ¿Por qué? Porque la gente ve el parecer, lo bonito que sos, o lo bonita que sos, o lo feo que sos. ¿Cómo va a estar la presencia de Dios en un feo? Claro, porque la presencia de Dios se derrama en gente bonita, claro. En gente que llora, en gente que... Lo que mi corazón se imagina, ahí se tiene que derramar la gloria de Dios. ¿Se entiende? Pero el tema es que el corazón del hombre no es ningún parámetro. Entonces, exactamente, David, así es Cristín Di Clario. Entonces, lo que le dice a Samuel, no mire su parecer, ni lo grande de su estatura, porque así, fíjense que en lo que nos insistía con Saúl, el que él le sacaba una cabeza a todos. No mires eso, deberías aprender ya, Samuel. Dice, porque yo lo desecho. Entonces, fíjense que acá estamos viendo, ahora, esto no significa que Dios desecha a los bonitos, que Dios desecha a los musculosos, todo, porque si no me tendría que desechar a mí, dirían algunos. Pero no significa que Dios ama a los feos. No, porque está hablando de una situación del corazón. ¿Se entiende? Por eso lo que vemos es que le está diciendo, dice, que no mires el parecer ni lo grande de su estatura, porque yo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Esto es lo que significa. Lo que el hombre codicia, lo que el hombre toma como valor, para Dios no tiene ese valor. Por ejemplo, cuando vamos en Apocalipsis y en un momento nos dice que la ciudad de Jerusalén, la Nueva Jerusalén, tiene calles de oro, el mundo dice que, claro, que cuando vivamos en la Nueva Jerusalén, los suelos van a ser de oro, no va a haber pasto, no va a haber nada, porque claro, el suelo es de oro. El tema
Es que es un símbolo. El oro para el hombre representa algo mucho, mucho grande. Para nosotros el oro es lo más. Pero para Dios el oro no es nada. Si Él es el creador de todo, no tiene nada de valor eso. Pero nos pone en Apocalipsis que el suelo va a ser de oro porque para el hombre es el valor máximo. Entonces, eso nos quiere mostrar en las Escrituras. Pero vemos que no es lo mismo lo que para el hombre es grandioso, no es grandioso para Dios. Si yo veo una chica bonita, puede ser lo más grandioso de mi vida, pero para Dios no es algo tan grandioso como fuera para mí. Si vemos a un actor con los ojos de Brad Pitt, con músculos, con dinero, con una Ferrari y un hombre tan... Bueno, eso para mí me puede impactar, me puede decir, wow, es lo más, pero para Dios no, porque Él se fija en el corazón. Entonces, por eso acá está diciendo que, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre? ¿Qué es lo que hace el religioso? Ay, bueno, el Señor está con Dante Gebel porque tiene una iglesia muy grande y lleno de personas. Y los que lo critican son celosos. Entonces, Dios no está con ustedes, que somos un grupo pequeñito, que son 5 en una... No, ¿cómo va a estar ahí Dios? Si Dios tiene que estar en un templo grande. Entonces, cuanto más grande es el templo, más está la presencia de Dios. Eso es lo que se imagina el hombre. Pero vemos que Dios lo que ve es el corazón. ¿Se entiende? Entonces, acá estamos viendo que después de esto, Samuel empieza a decir, bueno, epa, en algo estaba fallando. Versículo número 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab e hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco es este el escogido. ¿Qué vemos acá? Acá estamos viendo que el segundo, ya un poquito con el mensaje que Dios le dio, solamente estaba esperando a ver si Dios le decía, ¿es este o no? Pero bueno, Abinadab tampoco era. Versículo número 9. Hizo luego pasar Isaí a Sama y le dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Entonces, fíjense que acá estamos viendo que los está dejando como sin respuesta, qué es lo que está pasando, hay algo que no está bien. Versículo número 10, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a ninguno de estos, Jehová no eligió a ninguno. Y todos empiezan a mirar y decir, bueno, ¿a qué vino? Por ahí. Versículo número 11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor. ¿Qué es lo que vemos acá? Acá estamos viendo ahora lo que es que era el menospreciado. Fíjense que viene Samuel a ofrecer sacrificios y no fue capaz de llamar a David que venga al sacrificio, que venía Samuel. No, o sea que acá estamos viendo que era el más despreciado. Y acá ya con lo que estamos viendo, que ni apareció el título, y ya estamos viendo el mismo carácter de Jesucristo. Un tipo de Cristo despreciado, desechado por su pueblo, desechado por sus hermanos. ¿Se entiende? Acá estamos viendo hasta incluso, podríamos decir, desechado por su padre. Y decimos, no, pero que el Padre desechó a Jesús. Sí, en la cruz. Cuando el Señor Jesucristo dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Por el pecado, nos dice el Salmo 22. Entonces acá estamos viendo un tipo de Cristo que ni apareció David y ya nos empieza a... Entonces lo que estamos viendo es que queda uno por ahí, no sé quién. Hay uno que este no importa, no sirve. Bueno, así lo veían a Jesucristo. ¿Se entiende? Despreciado, desechado. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que es el menor que apacienta las ovejas. Y acá estamos viendo el tipo de Cristo. Acá está el buen pastor. Fíjense que aparece por primera vez David, pero no aparece en persona aún. Aparece el nombre de lo que está haciendo, y ya qué está haciendo David, que es el tipo de Cristo, apacentando las ovejas. Y apacentando las ovejas de su padre. ¿Se entiende? Entonces ya empezamos a ver que David, ¿en qué contexto lo tomamos? Entonces lo que estamos viendo es que David ya lo encontramos trabajando. Ya lo encontramos con 14, 15 o 16 años que está siendo productivo,
que está sirviendo en el contexto en el que les toca vivir. Aunque sea despreciado o aunque sea ninguneado o lo que sea, pero está cuidando las ovejas del Padre. Acá tenemos un tipo de Cristo. Entonces, Isaí le dice eso, queda uno, el menor, por ahí. Pero ¿cómo va a ser rey? El corazón del hombre, ¿cómo va David va a ser rey? Cara de nena, ya vamos a ver que era rubiecito, ojos bonitos. Pero acá lo que estamos viendo es que David estaba haciendo lo correcto. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Nuevamente, tipo de Cristo. Cuando Jesús dice que nos sentaremos en la mesa del rey, ¿de qué estamos hablando? Lo mismo, lo que está diciendo Samuel, no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Nosotros no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga, hasta la segunda venida. ¿Se entiende? Entonces acá estamos viendo cómo ya David empieza con este tipo de Cristo y nos va a hablar mucho de Cristo. Por eso lo lindo de que después de que estudiamos Mateo, que estuvimos viendo a Jesús en carne y hueso y todo, ahora lo seguimos viendo a Jesús, por eso la Biblia es cristocéntrica. Por eso estamos viendo que todo apunta a Cristo y lo estamos viendo a Cristo en otro enfoque, en otro panorama, en otra visión. Fíjense lo bueno que es Dios, todas las revelaciones que nos dan con las escrituras, al derecho, a la izquierda, por arriba, por abajo, el pecado, el hombre, y siempre, y vemos, incansablemente nos habla de la palabra, de Cristo, y nos habla del pecado y la desobediencia. ¿Pero qué prefiere el hombre? No, contar fábulas, contar cuentos, eso es más divertido. Bueno, entonces acá estamos viendo que no nos sentaremos a la mesa hasta que Él venga. Nosotros no nos sentaremos a la mesa del Rey hasta que Cristo venga, hasta la segunda venida. Entonces, versículo número 12. Envió pues por él, no le quedó otra a Isaí, dice, bueno, anda a buscarlo a David, capaz, pero ¿quién? ¿Qué? Este va a ser rey. Y le hizo entrar, y era rubio, fíjense que nos está diciendo que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Bueno, acá nos está dando características físicas de David. Dice, entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Bueno, acá estamos viendo que ya está David enfrente de Samuel. Estamos viendo que ya Samuel tiene la dirección de ungirlo como rey. Y nos dice en el versículo 13, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo unge en medio de sus hermanos, igual que Jesucristo. Si bien Jesucristo es el ungido, es el unigénito, estamos viendo que él, entre medio de sus hermanos, cuando él caminó, cuando vino al escenario mundial, él era el elegido, él era el ungido, él estaba ungido con el Espíritu Santo, él cuando lo bautiza Juan el Bautista, él era el ungido entre medio de todos sus hermanos. ¿Se entiende? Por eso estamos viendo en David un tipo de Cristo. Entonces, lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ahora, por eso estamos viendo la misma escena de Juan el Bautista. Cuando Jesucristo viene y que nos dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, nos representa la paloma, el Espíritu Santo fue ungido entre medio de sus hermanos. Y acá estamos viendo David lo mismo, el tipo de Cristo, estamos viendo la misma referencia. El Espíritu de Jehová vino sobre David. Entonces, acá estamos viendo algo. La misericordia de Dios. Esto no significa, bueno, David es tan especial que el Espíritu Santo vino sobre David y como Dios fue malo, no pudo ir el Espíritu Santo sobre Saúl, entonces Saúl es malo y David es bueno. No. Exactamente lo mismo pasó con Saúl. Cuando estudiamos que fue ungido Saúl, también el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl. El problema es que desechó. En ese tiempo el Espíritu Santo posaba sobre las personas y se iba. Hoy en día recibimos el Espíritu Santo y tenés salvación, no se va, no vas a perder tu salvación. Pero que sí que vas a caminar por el camino correcto, olvídate. Porque hay muchos que dicen, no, yo tengo el Espíritu Santo, pero vivo como un impío. No, bueno, eso no existe. Eso es como un helado caliente que no existe. Entonces, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces, acá estamos viendo el flamante rey. Acá estamos viendo que David es elegido
Samuel vuelve a Ramá, que era su lugar de origen, y acá vemos que era de Efraín, recuerden que Samuel era de Efraín, y acá va a empezar todo lo que es la historia de David. Ahora ya va a entrar en acción David. Ahora vamos a ver, en el del versículo 14, vamos a ver todo el capítulo 16. Y vamos a ver cómo continúa. Fíjense, en el versículo número 14 nos dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Qué es lo que vemos ahora? En el versículo número 13 nos dice que el espíritu de Jehová vino sobre David. Y en el versículo 14 nos dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Por qué? Porque Dios es malo, porque Saúl era desobediente. Por eso se apartó el Espíritu Santo de él. Entonces, nosotros, al tener ya el Espíritu Santo, no se va más, no hace falta cantar, ven Espíritu Santo, ven, porque ya lo tenemos. Lo único que contrictamos al Espíritu Santo cuando caminamos de manera incorrecta. Eso es lo que pasa. Pero en este tiempo vemos que al no estar Cristo, al no estar el sacrificio, a que el Espíritu Santo no se derramaba y se quedaba en el corazón de las personas, vemos qué es lo que pasa. Que el Espíritu Santo venía sobre Samuel, pero él seguía su propio corazón perverso. ¿Se entiende? Entonces acá estamos viendo que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Esto es simple. Si no estás con Dios, vas a estar del lado de los demonios. Por eso nosotros antes de Cristo vivíamos como vivíamos. ¿Por qué? Porque no teníamos Dios. Porque habían espíritus inmundos, espíritus malos. ¿Se entiende? Entonces acá a Saúl lo empieza a atormentar. Vamos a ver que ya empieza el tormento. Ya vamos a ver todas las características de Saúl. Vamos a ver todo el perfil psicológico, vamos a ver todas las conductas, vamos a ver todo el diagnóstico médico. En Saúl vamos a ver un esquizofrénico. Vamos a ver lo que hoy conocemos como la esquizofrenia. Vamos a ver en Saúl, ya empieza a estar atormentado. Hoy en día vemos que los esquizofrénicos le ponen un nombre, le ponen un título, le dan pastillas que se cura, todo, pero la palabra lo llama pecado. Acá estamos viendo que la consecuencia de esto es el pecado de Saúl, del elegir vivir como uno quiere. Entonces, Gabriela Mejía, bendiciones, hermana, gracias por estar ahí. Entonces, fíjense, en el versículo número 15, y los criados de Saúl le dijeron, fíjense cuál es la situación. Saúl empieza a estar atormentado. Acá ya estamos viendo una persona endemoniada, una persona que ya empieza a desvariar, una persona perseguida. En el versículo número 28 del capítulo 15 nos dice que cuando Samuel le dice que va a poner otro hombre en su lugar, empieza la paranoia, empieza la locura. Y por eso la palabra nos dice en Proverbios 28, huye el impío sin que nadie lo persiga. Y esto es lo que va a empezar a pasar en Saúl. Va a empezar a desvariar, a desquiciar, a estar loco. ¿Cómo va a ser un hombre de doble ánimo, como lo llama Santiago? El hombre de doble ánimo, y lo vamos a ver en Saúl. Todo el perfil psicológico de Saúl lo vamos a ver ahí. Y en David, todo el tipo de Cristo y cómo debemos ser. Es increíble, este libro es maravilloso. Bueno, versículo número 15. Los criados de Saúl le dijeron, he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios. Fíjense que de parte de Dios, qué loco esto. Porque muchos dicen, ay no, Dios es todo amor, todo amor. Dios no te va a desear el mal a nadie. Dios lo único que quiere es que seas feliz y que si vas a morir, que mueras de felicidad. No, otra cosa no quiere Dios. Así caminan los cristianos. Pero cuando abrimos la escritura, en el capítulo anterior, el Señor lo mandó a Saúl a que mate a los amalecitas, hasta las mujeres y hasta los niños de pecho. ¿Se entiende? Entonces, lo que estamos viendo es que el pecado es una consecuencia muy grave en el hombre, que Dios no dará por inocente al culpable. Entonces, acá estamos viendo de que esta era una de las consecuencias del pecado, y esto es lo que nos pasa a nosotros. Cuando decidimos caminar lejos de Dios, cuando decidimos caminar como queremos, estamos a la deriva. Entonces, obviamente, a ver, yo sé que el mundo religioso, el sistema religioso, siempre hace un show de los demonios y todo, pero muchas veces no hace falta ver demonios por todas partes y que caigan las copas, todas esas cosas. No. Vas a empezar con el insomnio. El insomnio es la primera característica de que vas a entrar en un estado como el de Saúl. El insomnio, la palabra, vemos que nos habla de, por ejemplo, hay un versículo que nos habla de que en Génesis 49, y sacar asno fuerte que se recuesta sobre los apriscos. ¿Qué significa? El asno representa el hombre no regenerado.
El asno representa el hombre lejos de Dios. ¿Por qué? Porque es un animal terco, porque es un animal obstinado, porque es un animal de trabajo que no tiene sentido común. Esto representa el hombre sin Dios, que es lo que vamos a ver en Saúl. Y nos dice que se recuesta sobre los apriscos. ¿Qué significa? Que el asno se acuesta sobre las piedras y no es capaz de correrse. Entonces, al recostarse sobre las piedras, no puede dormir. Y eso es lo que le pasa al hombre sin Dios. No puede dormir a la noche. ¿Por qué? Por sus pecados. Las piedras representan el pecado. Lo mismo las ovejas. Las ovejas, cuando se acuestan, no se acuestan arriba de las piedras, no tienen ningún problema, pero no pueden dormir. Por eso el buen pastor los hace descansar sobre pastos delicados. ¿Se entiende? Entonces, todo esto lo vamos a ver ya con más detalles en todo lo que tiene que ver con Saúl. Pero acá estamos viendo un hombre que ya está desvariando. Pasa por el insomnio, después ya está en el estado de paranoia. La paranoia tiene que ver quién va a ser el rey, quién es esto, me persiguen los demonios y todo locura. Y después viene el diagnóstico de esquizofrenia. Pero ya vamos a llegar a eso. Bueno, entonces acá estamos viendo que los criados de Saúl dijeron, he aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa. Fíjense que ahora está diciendo los criados que guardan por la protección del rey, que hay alguien que tienen que buscar a alguien que sepa tocar el arpa. Este es el plan, esto es lo que decían. Al tocar el arpa, los demonios se pueden calmar. A ver, yo escuché predicadores que andan diciendo que vos escuchás música y los demonios se van y todo basándose en esto. No, a ver, la música empieza a tener un impacto cuando hay un contexto de Biblia, de palabra, de obediencia, de oración y de una alabanza correcta. Y yo me lo creía eso. Yo cuando llegué a Cristo tenía una de problemas, todo, pero componer música no pasa nada. Porque escuchar música en un contexto vacío no va a pasar nada. Entonces, no significa esto. Pero ya vamos a ver más o menos. Entonces, lo que están diciendo es que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, el que toque con su mano, que tenga alivio. ¿Qué es lo que vemos ahora? El objetivo era ya ver a alguien que sepa tocar el arpa y que le dé alivio delante de estos espíritus inmundos. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues, ahora alguno que toque bien y traédmelo. Fíjense que ahora ya empezamos a ver la mano de Dios, vamos a empezar a ver la providencia. Fíjense que David estaba pastoreando ovejas, viene Samuel, lo unge como rey y David sigue haciendo su trabajo. No es que dice David, bueno, ahora voy a ser el rey, ahora me voy a ir a reinar, yo me voy a hacer mi propio imperio. No, sigue haciendo lo suyo. Pero hoy en día, al hermano Pascualín, viene un profeta de quinta y le dice, vas a ser apóstol. ¿Y quién lo para? El hermano Pascualín. No toquen al ungido. Yo nací para cosas grandes. Yo barrer, no. ¿Cómo? Si yo soy el ungido de Dios. Así andan muchas personas. O lo que es peor, soñaron. Yo conozco gente que dice, soñé que voy a ser pastor. Y sí, el Señor me mostró. Y así andan por la vida tan alegremente pensando que son pastores porque soñaron que Dios lo ungió. Bueno, así están. Pero fíjense todo lo contrario en David, que no está haciendo alarde de sus títulos ni nada. Bueno, en el versículo 18, pero ya empezamos a ver que la mano de Dios se empieza a mover y va a empezar a capacitar a David para todo lo que es el reinado. En el versículo 18 nos dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto. ¿Qué significa esto? Acá estamos viendo que de los hombres más importantes, a ver, recuerden que David está en Belén Éfrata, que lo vamos a escuchar muchas veces así. Es un pueblito, un pueblo campesino que nada de nada. Por eso hasta vemos que es un lugar donde no hay gran movimiento. Pero estamos viendo que desde el lugar donde está Saúl, el lugar más importante, donde estaba el rey, de los criados y los hombres más importantes, dicen, yo he visto a quien, a David. Y estamos hablando que era grande el territorio. Entonces, pero acá estamos viendo que muchos dirán, bueno, es la mano de Dios que le pone a David. No, algo tenía David. Dice, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Fíjense esto. Lo primero que está diciendo en David, que sabe tocar.
Por ejemplo, hay un salmo, que no recuerdo qué versículo, pero dice, alabad al Señor y hacedlo bien. Esto es algo lo que no entiende la iglesia. Yo he escuchado cada mujeres que dicen, he decidido en mi corazón cantarle una alabanza al Señor. Digo, ay, bueno, a ver, vamos a escuchar. Ay, cuando se ponían a cantar esas mujeres, digo. Yo digo que no sé si es mejor, no sé, ya era una impotencia de que, claro, no se preparan y cantan así. He visto gente que quieren cantarle a Dios, no saben tocar la guitarra, no saben afinar, no saben lo que es una escala, no se preparan y así quieren salir a cantar. O lo que es peor en este sistema religioso, que viene un cantante con una letra repetitiva hasta el cansancio y la gente dice, ay, qué gloria de Dios, qué cuánta belleza. Acá lo que estamos viendo es que David sabe tocar. Esto no es un dato mínimo. De 15 a 16 años y sabe tocar un instrumento. Este joven era despreciado por su familia. No creo que el padre le dijo, bueno, David, acá tenés un montón de instrumentos musicales para que toques y para que tengas entretenimiento y que puedas tocar. No. David fabricaba instrumentos con lo que tenía, con los recursos. Entonces, ya para fabricar un instrumento, significa que David estaba haciendo algo útil. Estaba utilizando la inteligencia, que esto es algo que el sistema religioso no lo utiliza, porque es todo fuego del Espíritu Santo, todo, me voy al tercer cielo, pero la inteligencia cero. Cuando la palabra te dice que necesitamos la ciencia y la inteligencia para ponerla en práctica. Pero no, el sentido común es algo que en el sistema religioso no hay. Pero en David, fíjense lo loco, que por eso vamos a ver el contraste en David en todo lo correcto que es, en todo lo que vemos. Y hasta cuando peca también, vamos a ver los errores. Entonces, sabe tocar. Entonces, sabe fabricar instrumentos, o sea que ocupa el tiempo en algo productivo. Vemos que los talentos que Dios le había dado los estaba desarrollando. Acá estamos hablando del rey. Imagínense que habían músicos de todos colores en todo Israel. Músicos en todas partes, de los mejores músicos, porque era una nación, no era una iglesia, que sí, bueno, no hay un guitarrista, no hay más. No, era una nación. Pero ¿a quién vieron? A David. Y David no está en un contexto vacío, ¿eh? Eso es lo que vamos a ver siempre, que David no está caminando en un contexto vacío de que decimos, bueno, yo quiero que el Señor me use. ¿Para qué servir? No, no sé, yo nací para ser un vago. No, el Señor no llama a esa clase de gente. Ya vemos que David sabe tocar, se empeña en aprender, se empeña y lo sabe hacer. Fabrica sus instrumentos y nos dice, y es valiente. Ya conocen lo que es el testimonio de muy bien, el Salmo 33:3 dice Emilia, muy bien, ese es el Salmo de aprendan a tocar, hacedlo bien. Esto es algo que el sistema religioso, no, porque todo para la gloria de Dios. Ustedes imagínense que yo les diga, Juanito, te voy a hacer un regalo de todo corazón. Ustedes dicen, bueno, ¿qué me va a regalar? Te voy a cantar una canción. Y me pongo a desafinar y la letra es fea y grito y hago, y hago el ridículo en público. ¿Cómo te sentirías? Bueno, ¿así nos dirigimos al Dios de la gloria? Que tiene querubines, que tiene serafines, que tienen los ángeles cantándole día y noche. Bueno, por eso la palabra nos dice, hacedlo bien. Bueno, valiente. Ahora estamos viendo que sabe tocar David y es valiente. Estamos viendo el testimonio de David. Estamos viendo, nos dicen, yo he visto, dicen los criados. Los hijos de Dios estamos expuestos delante de los ojos del mundo. Fíjense que ustedes están en el mundo y vayan y traten de decir una mala palabra. No les estoy diciendo que digan malas palabras, pero por ahí dicen una mala palabra y todos te van a decir, ¡apa! ¿Vos no vas a la iglesia? Ah, mirá vos el cristianito, ¿así hablas vos? Estamos siendo observados constantemente. ¿Se entienden? Entonces acá estamos viendo que dicen que es valiente, vigoroso, hombre de guerra. Fíjense que David con 15 años, con 16, es un hombre que tiene características por lo que vieron. Y acá estamos viendo que ellos vieron. No es que David está diciendo, no, ustedes saben que yo soy valiente, soy valeroso, soy temeroso, como hacen los religiosos hoy en día. Hoy se presentan los religiosos, acá estoy, soy el pastor, soy el profeta, soy el ungido, yo hice las naciones, levanté iglesias, hice tanto, soy bueno, soy sincero, amo a mi mujer. Nadie te preguntó, Juanito. Lo que sí, por ejemplo, acá yo a ustedes no les tengo que decir nada como soy.
Acá yo no tengo que andar diciéndole cómo actúo, cómo... No, no, no. Lo que sí le tienen que preguntar a mi vecino. Lo que sí le tienen que preguntar en el entorno en el que yo me muevo. ¿Cómo es el hermano Sebastián? Y ahí se van a enterar. Ahí se van a enterar de cómo es realmente Sebastián. Porque de qué sirve de que yo diga todo lo santo, lo bonito que soy. Pero acá no está David hablando de sí mismo, no, sino que están hablando del testimonio. David sabe tocar, es valiente, es vigoroso, es hombre de guerra. Esto significa un hombre esforzado, con 16 añitos. Prudente en sus palabras. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que vieron? Alguno que habló con David sabe que no hablaba por hablar, porque muchos hablamos porque tenemos lengua nada más. Prudente significa que una persona que piensa antes de hablar. Tendríamos un mundo tan bonito si pensaríamos antes de hablar. Pero David lo era prudente, igual que Jesucristo. Jesucristo era valiente, vigoroso, hombre de guerra. Jesucristo era prudente en sus palabras. Hasta incluso fue prudente cuando les dijo cueva de víboras y todas esas cosas, en todo. ¿Se entiende? Porque podría haberle dicho más a los hijos de Satanás. Entonces acá estamos viendo que David no está en un contexto vacío. Cuando decimos que David tiene el corazón de Dios, no es porque decimos, bueno, David tiene un corazón color rosa y con florcitas, entonces es el corazón de Dios. No. En David vemos que un hombre esforzado, un hombre valiente, un hombre que busca lo correcto. Entonces estamos viendo que es un hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Jehová está con él. Jesús, ¿está con vos? ¿Está con nosotros? Salmos 33:3. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien. ¿Vieron? No le estoy mintiendo, ¿eh? Hacedlo bien está diciendo el Salmo. Pero esto es algo que el sistema religioso no quiere. Cantamos como queremos. Total, el Señor, cualquier alabanza fea lo acepta. Bueno, lo que estamos viendo es que Armando Díaz, mi hermano, bendiciones. Gracias por estar ahí. Qué lindo verte. Estamos con la vida de David, así que gracias por estar ahí. Entonces, lo que estamos viendo en David, que Jehová está con él. Ahora, Jesús, ¿está con nosotros? Porque David va a empezar a caminar en el contexto en el que a él le toca vivir. No es que dice, ahora soy el rey, me voy a ir a Persia, me voy a ir al África tropical a evangelizar. No, no, no. Él está haciendo lo correcto en su contexto. Y ahí Jehová está con él. Pero hoy no, los cristianos no, cuando sea rico, cuando sea millonario, cuando tenga una iglesia, cuando sea esto, cuando me case, cuando tenga un trabajo, cuando sea viejo, le voy a servir a Dios. Bueno, David no pensaba así. Entonces Jehová estaba con él. Versículo número 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. ¿Qué es lo que vemos? Vemos un pastor ocupado. David podría estar sentado en su casa y empezar a decir, bueno, acá está el rey, voy a empezar a desarrollar mi ministerio de rey. Padre, necesito agua. Madre, la sierva. Hermanos, sírvanme. Así andan los apóstoles modernos. Ellos en 4x4, sentados, con casas multimillonarias. Pero David lo estamos viendo que nos dice el que está con las ovejas. Acá estamos viendo el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Estamos viendo el tipo de Cristo. Esto significa que el buen pastor es un pastor ocupado, que le dedica tiempo a las ovejas. Fíjense qué loco, esto parece ciencia ficción hoy en día. Que un pastor conozca el nombre de una oveja es ciencia ficción ya hoy. Porque hoy son iglesias ambulantes, vienen personas, todo ahí, dan una palabra, todo, pero pastorear. Entonces acá estamos viendo un tipo de Cristo, un pastor ocupado que está con las ovejas. Entonces, ¿cómo el Señor va a empezar a usar a David en un contexto de trabajo? El Señor nos llama a los vagos. ¿Se entiende? Entonces, ahora que nos dicen, en el versículo 20, aparece el padre Isaí y nos dice, tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino, un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y acá tenemos dos cosas de Isaí su padre. Primero que eran religiosos, obviamente. ¿Quién no era religioso en ese tiempo? Pero lo que estamos viendo es que le lleva un asno cargado de pan,
una vasija de vino, un cabrito, bueno, le envía todos estos presentes al rey. Vemos que era un hombre piadoso, un hombre de Dios. Ser religioso no significa que no sean de Dios. A veces la religión te lleva a un fanatismo. Pero acá estamos viendo que le lleva los presentes al rey, pero también vemos por otro lado que puede ser el temor al rey. Este es el problema. Hay mucha gente que tiene que ofrendar, que tiene que diezmar por temor al pastor, pero no lo hacen por amor. Entonces acá, un poco ahí. Entonces lo que estamos viendo es que es temeroso a Saúl. Entonces, en el versículo número 21 nos dice, viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ahora estamos viendo a David frente a Saúl. Y esto es lo que debe causar un hijo de Dios. Uno, cuando está con un hombre de Dios o con una mujer de Dios, ¿cómo no amarlos? Si son personas como David. Fíjense que David sabe hacer algo, sabe tocar, es trabajador, cuida las ovejas de su padre. Fíjense que estamos viendo en el versículo, acá en el versículo 19 nos dice que le mandan los mensajeros a Isaí diciéndole que envíe a su hijo. En el versículo número 21, su hijo ya está con Saúl. Acá estamos viendo la obediencia de David a su padre. Y ahí estamos viendo la obediencia del Hijo de Dios al Padre. Por eso estamos viendo que David no le dice, no, yo la verdad que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, yo tomo las decisiones, yo soy el rey. No, es obediente a su padre. Por eso estamos viendo que él es prudente en sus palabras, es obediente a su padre. Está yendo a Saúl, pero ¿para qué? Para servir en el contexto en el que le toca vivir. ¿Qué sabe hacer? Sabe tocar el arpa, sabe hacer algo. Pero hoy da la casualidad que los cristianos quieren servir y no saben hacer nada, más que molestar, más que estorbar. Entonces, acá estamos viendo que llega delante de Samuel y nos dice que viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y él le amó mucho. ¿Qué es lo que decimos? A un hijo de Dios que es esforzado, que es valiente, que es trabajador, que es prudente en sus palabras. ¿Qué significa prudente en sus palabras? Hasta cuando hacemos silencio parecemos sabios. Entonces, obviamente, estamos viendo cómo no amar a una persona así. Por ejemplo, el mismo rey David, cuando se encuentra con Abigail, vemos que su marido Nabal era un parásito y se presenta delante de David, humilde, sumisa, de Dios, inteligente, trabajadora, todo. ¿Y cómo no iba a amar a esa mujer David? ¿Se entiende? Entonces acá estamos viendo que somos esta clase de cristianos o somos los cristianos religiosos que no somos testimonio de nada, pero eso sí le predicamos a todo el mundo. Bueno, será por eso que no se convierte nadie. Entonces, lo que estamos viendo es que si somos luz en el contexto en el que nos toca vivir, la gente nos va a amar. Y no estoy hablando de un amor loco, de un amor eros, de un amor de fanatismo. No, de que va a haber aprecio, que va a haber estima. Yo quiero estar cerca de esta persona. Esta persona me sirve. Estas son las personas que valen. Estas son las personas que no mienten. Estas son las personas que cuando yo necesite pueda contar con ella. Esto es lo que tendría que ser un cristiano. Pero da la casualidad que hoy lo que tenemos que decir es que no confíen tanto en los cristianos. Es más, somos todos hijos de Satanás hasta que no se demuestre lo contrario. Hasta que el Espíritu Santo no haga la obra regeneradora, somos hijos de Satanás. Esa es la verdad. Pero bueno, David va con el Espíritu Santo. Vemos que es un joven trabajador, un joven esforzado, un joven valiente que sabe tocar el arpa. Y vemos que Saúl le ama mucho. Y le hizo su paje de armas. Que es lo que estábamos viendo. Ya habíamos visto con Jonatán que el paje de armas era la persona que se encargaba de llevar las armas en los viajes del rey. O de los príncipes, que los príncipes también tenían. Entonces era un siervo que llevaba el escudo y llevaba todo lo que eran todo lo que son las provisiones, lo llevaba el paje de armas. Era como un criado de la realeza. Entonces acá estamos viendo que Dios ya lo empieza a preparar a David. Ya lo está empezando a poner al lado del rey. ¿Se entiende cómo Dios lo está empezando a preparar, lo está empezando a capacitar? Entonces, pero David siempre en un contexto de trabajo. Entonces, ahora ya estamos viendo
que de un pastor de ovejas pasa a ser un hombre importante para el rey. Entonces, en el versículo número 22 nos dice, y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo. ¿Qué es lo que le preguntan? Le está preguntando, te ruego, le dice al Padre, que David esté conmigo. Y acá estamos viendo nuevamente la figura de Cristo. ¿Oramos nosotros al Padre que el Hijo de Dios esté en nosotros, que esté con nosotros? ¿Hacemos eso? ¿Pedimos por favor al Padre que Jesucristo esté en nuestra vida? Como lo estuvo en la mesa con Lázaro resucitado, con María a los pies, con Marta sirviendo. ¿Así queremos vivir nuestra vida? ¿Así le estamos orando al Padre que Cristo esté en nuestra vida? Bueno, acá estamos viendo eso. Inconscientemente Saúl estaba pidiendo eso. Entonces, acá estamos viendo que yo te ruego que esté David conmigo, pues he hallado gracia en mis ojos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que le cayó bien a Saúl. No había algo malo, no había algo que decir, vamos a reprocharle algo. No, yo quiero a esta persona, yo quiero estar con él. Esto es ser luz. Fíjense cómo David ya es luz. Así también va a sufrir el rechazo después también, que es la consecuencia del pecado cuando uno es un hijo que anda en la luz. Entonces acá estamos viendo que David empieza a servir con paciencia. Acá ya estamos viendo que David empieza a servir a Saúl. Todo es productivo lo que hace David. No estamos viendo en ningún momento ocio, hasta ahora que aparece, no estamos viendo nada fuera de lo común. En el versículo número 23 nos dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ahora estamos viendo un hombre de Dios cómo causa alivio al impío, cómo causa alivio al que está lejos de Dios. ¿Se entiende? ¿Cómo hace que esté mejor? Eso es ser luz. Y no lo estamos viendo en un púlpito con 800.000 personas y todos desmayándose. No, no, no. Está sirviendo en el contexto en el que le toca vivir. Entonces, acá lo que estamos viendo es que Armando Díaz, qué lindo ahí, saludos me dice de este cubano. Bueno, saludos a mi hermano. Entonces, lo que estamos viendo es que David, primero, sabe hacer las cosas y Jehová estaba con él. Entonces, una persona cuando es luz va a ayudar al prójimo, va a alumbrar inevitablemente. Entonces, acá lo que está haciendo David, está empezando a servir, está empezando a aliviar el dolor, el peso y la carga que tenía Saúl. ¿Se entiende? Y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Somos esta clase de personas? Somos esta clase de personas que cuando nos reunimos con alguien, hacemos que los espíritus, y no estoy diciendo, porque acá van a agarrar los pentecostales y toda esta clase, estas hordas de religiosos, y van a decir, yo, claro, como David tocaba el arpa, los demonios se iban, entonces yo voy, hablo en lengua y los demonios se van. No, no es para esto. Al contexto de nuestra vida, ¿qué significa? Por ejemplo, mi familia. Mi familia son testigos de Jehová, son impíos y bueno, todo lo que no conocen a Dios. Yo, al tener que servir en el contexto en el que me toca vivir, no puedo ser una persona que lo lleve al sexo ilícito, que lo lleve a la avaricia, que lo lleve a drogarse, que lo lleve al descontrol, que lo lleve a la gula, que lo lleve por mal camino. No, no podría hacer eso. Yo lo que tengo que hacer es hacer lo que vayan por el buen camino. ¿Se entiende? Yo tengo que ser una persona que si, por ejemplo, tengo a mis hermanos que, no sé, sean delincuentes, sean ladrones, sean lo que sea, mi carácter tiene que ser corregir eso, ayudar, aunque no conozcan a Cristo. Yo sé que es medio raro decir esto, porque obviamente hay que conocer a Cristo y después, pero una persona de luz se va a ver el carácter de que aborrece el pecado. Entonces, y yo veo muchas veces en mis amigos que aunque no conocen a Cristo, me respetan, me escuchan, esperan a que les dé una palabra y a veces me sorprendo. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Al escuchar, al obedecer, estamos viendo que en ese momento
empieza lo que es esto de que el espíritu malo se va. No estoy hablando de una liberación demoníaca y esas cosas. ¿Se entiende? Nosotros, al ser luz, hablamos, predicamos el evangelio, y cuando hablamos del evangelio hablamos de la obediencia. Obediencia quiero. No estamos hablando de un choque espiritual que pelea Satanás con Dios y esas cosas. El sensacionalismo a un costado tiene que estar. Entonces, acá vemos cómo David sirve al rey. Entonces, bueno, todo esto va a ocurrir en un contexto de trabajo, todo esto va a ocurrir en un contexto de orden, todo esto va a ocurrir en un contexto de prudencia, que esto es lo que vamos a ver en David. Después vamos a ver cuando está desesperado que empieza a mentir y las consecuencias del mentir. Pero bueno, mis queridos hermanos, ya hemos comenzado con la vida de David, ya hemos comenzado, Marco Rodríguez, bendiciones hermanos, ya estuvimos viendo y ya mañana, 19:30 horas, vamos a ver ya que David entra en acción de verdad. Mañana ya con todo. Hoy fue levantado como rey, lo ungieron. Vemos que ya toca el arpa para Saúl, ya está empezando a meterse y mañana entra en acción. Y a partir de ahora ya no para más David. Así que bueno, nada más por hoy, mis queridos hermanos. No quiero seguir porque sigo y yo arranco. Entonces vamos a ir por orden, vamos a ir por capítulo, por orden, para que sea más claro. Así que bueno, nada más, mis queridos hermanos. Mañana 19:30 horas continuamos. Vamos a terminar en oración. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, poderoso Dios, por tu amado Hijo David. Te damos las gracias por tu amado Hijo Cristo Jesús. Te pedimos, Padre Santo, que a mis hermanos, que a mí nos abra los ojos y que podamos entender y que podamos saber a Cristo en la vida de David. Poderoso Dios, te pedimos ser imitadores de lo que tenemos visible, Señor, de ser personas prudentes, de saber hacer algo, Señor. David sabía tocar el arpa. Tú nos has dado dones, talentos, Señor, y los tenemos que desarrollar para ti. Ayúdanos, Padre Santo, a encontrar nuestro camino, nuestros talentos, nuestros dones, nuestro ministerio. Ayúdanos, Padre Santo, a poder servir en el contexto en el que nos toca vivir, no con delirios de grandeza, sino con humildad, Señor, y que podamos hacer luz como lo fue David, Señor. Que podamos ser luz para los que están lejos de ti. Que podemos ser prudentes, que podemos ser valerosos, hombres de guerra, Señor, y de buen testimonio. No hace falta que digamos nada de nuestra vida. Solamente la gente tiene que ver cómo vivimos y ver si está el Hijo de Dios en nosotros. Ayúdanos, poderoso Dios, a poder entender bien este libro, tu palabra, tu carácter, el carácter de tu Hijo amado, el carácter del Espíritu Santo obrando en nosotros. Para eso estamos estudiando y para eso te buscamos. Gracias por este grupo maravilloso que te busca, que tiene sed de ti, que te anhela, que estudia, que se esfuerza, Señor. Guíalos por el buen camino, que les des revelaciones, que sea un deleite, que la palabra sea miel, Señor, que sea dulce como la miel, Señor, y que no digamos qué fastidio comer este maná liviano, este pan liviano. Dios, tú nos guardes, Padre Santo, de empacharnos de la palabra y querer dejar. Queremos seguir por este camino, Señor. Queremos seguir aprendiendo. Queremos que nos prepares para la guerra, saber cómo enfrentarlas con tus armas y de una vez por todas hacer las cosas bien, que en el sistema religioso no pudimos hacer nada bien, Señor. Todo mal lo hicimos. Pero tú eres un Dios que nos das nuevas oportunidades, tú eres un Dios que lo vuelves a intentar con nosotros, Señor, que no te das por vencido y que nos estás haciendo que caminemos por los pasos correctos, que es a través de tu palabra. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te decimos amén. Amén. María Martínez, bendiciones, hermana, gracias por estar ahí. Entonces, ahí estamos. Bueno, David Silva, hermano querido, gracias por estar ahí. Damaris Clavijo también. Marco Rodríguez. Saludos a mi hermano de Cuba. Damaris Clavijo, a todos. Muy bien, ahí qué lindo. Están todos muy enganchados, muy conectados. Luisa de la Cruz, Karina Jiménez, Vanessa Rossi. Muy bien, ahí todo lo que es la vida de David recién empieza. Todavía ni empezó la vida de David. Mañana ya arranca. Así que mañana con todo. Así que gracias por estar ahí a todos, a Cinia Fernández, a Gudelia Harrick, a todos los que se han conectado. Y bueno, nada más, mis queridos hermanos, los dejo tranquilos.
Así que Silvia Rojas, ¿cómo andás, Silvia? No te había visto, así que saludos, gracias por estar ahí a todos. A David Donoso también ahí, David, gracias por... les recomiendo que a mis hermanos que se suscriban al canal del hermano David Silva, del Ministerio Biblia Libre. Sana Doctrina, estamos en la misma sintonía. Es bueno que tengamos variedades de sana doctrina, así que gracias a David por estar ahí y por estar siempre en los estudios. Un privilegio tener hermanos así que con sabiduría, con palabras y bueno, a todos, gracias por estar ahí. Mañana, 19:30 horas, continuamos con este estudio maravilloso. Recién empezó, me quedé un poquito con las ganas, como que quería seguir un poquito más pero tranquilo, mañana ya sí, ya vamos a ir con todo. Así que nada más. Así que bueno, mis queridos hermanos, gracias María Martínez, bendiciones. Mañana 19:30 horas seguimos aprendiendo. Obviamente que seguimos aprendiendo. Daisy de Ecuador también, gracias por estar ahí. Y bueno, mañana 19:30 horas. Que Dios los bendiga.